Bien, vamos a darle una mirada general a todo lo que hemos venido haciendo y de la cual nosotros vamos a evaluar el día de hoy, ¿no? Vamos a evaluar el día de hoy. Comencemos con la parte de historia universal, a ver. ¿Qué nos tiene por acá? ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos visto, ¿qué cosa? Los reinos bárbaros, ¿sí o no? Los reinos bárbaros. Primero invasiones y reinos bárbaros. Invasiones es cuando entraron poco a poco, lentamente a lo que es Roma, y después reinos es cuando ya esos que invadieron se convirtieron en reinos. Se convirtieron. Hay que recordar, por ejemplo, lo siguiente, mira. Hay que recordar, reinos bárbaros. El reino visigodo en la península ibérica, España, Alarico, Ataulfo, Recaredo. El reino visigodo en España, península ibérica, Alarico, Ataulfo, Recaredo. El reino ostrogodo en lo que es Italia, península itálica, con Teodorico el Grande. Teodorico el Grande. ¿Ok? Teodorico el Grande. El reino franco es en las Galias. En las Galias, por si acaso. En las Galias, lo que actualmente es Francia, con Meroveo y con Clodoveo. Clodoveo incluso tiene, ¿qué cosa? Clodoveo incluso tiene ya el inicio de la dinastía merovingia. ¿Ok? Inicio de la dinastía merovingia. Además que logró unificar a todas las tribus francas. Y este es su famoso, ¿qué cosa? Su famoso bautizo, ¿sí o no? El bautizo de Clodoveo. El reino anglosajón en la actual Inglaterra, o sea, anglosajón en las Islas Británicas, los anglos y los sajones, con Egberto, el más importante. El reino vándalo en el norte de África, con la capital Cartago, o Cartago, reino vándalo, norte de África, con su hombre más importante, Genserico, ¿ok? Genserico, ¿ya? Estos serían, pues, los reinos más relevantes, ¿ok? Los reinos más relevantes. Bien, eso es lo que tenemos en cuanto a reinos. Luego de eso, voy a tener, por ejemplo, a ver por acá, esto de acá. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo primero que se hizo, que por ahí puede venir alguna pregunta. ¿En qué sentido? ¿Quiénes eran los bárbaros? O sea, este es el momento inicial. Los bárbaros son los hombres que vivían en las afueras de Roma. Todos los hombres que vivían en las afueras de Roma. Todos los grupos humanos que vivían fuera de Roma. ¿Ok? Estaban organizados por asamblea de guerreros. Asamblea de guerreros. Luego de estos tres puntos te dije que lo más importante y lo que se heredó en Europa fue el mayorazgo, el derecho del hijo mayor de heredar todo lo que le dejaba su padre. En los pueblos bárbaros, antes que formen reinos, se dividían en indoeuropeos y en asiáticos. Dentro de los asiáticos están los tartaromongoles, y dentro de los tartaromongoles el más importante es el de los hunos, con Atila, el azote de Dios. Y dentro de los indoeuropeos, eslavos y germanos. Los eslavos son los menos conocidos. Los germanos son los que van a tener su historia en relación a Europa. Los germanos son anglos, sajones, visigodos, ostrogodos, francos, etcétera, etcétera, etcétera. Son germanos. Por eso a veces cuando hace ratito puse reinos bárbaros, a esos reinos bárbaros también se le conoce como reinos romano-germánicos. Reinos romano-germánicos. Las invasiones bárbaras fue, número uno, por el ataque de los bárbaros hunos, los asiáticos, que venían hasta Europa, ¿no? Y número dos, por la debilidad del imperio romano. La debilidad del imperio romano. Ahora vamos a tener el denominado imperio carolingio, que es el imperio de Carlomagno. Nosotros lo dividimos en dos partes. El primero, que tiene que ver cómo se fue generando el imperio. Primero hay que saber que el imperio carolingio se refiere al reino de los francos. Acá lo dice, reino de los francos.
¿Ok? Reino de los francos. Acá está, reino de los francos. Y que se refiere exactamente a la dinastía carolingia. O sea, si tú dices imperio carolingio, se refiere cuando llega la dinastía carolingia, porque hubo otras dinastías ahí. La ubicación territorial nos permite hablar de que abarcó lo que es Francia y lo que es Alemania. Francia y Alemania. Ok, pero si tengo que marcar uno solo, es netamente Francia, la zona de las Galias. Y no te olvides una cosa relevante. Fue una alianza entre la iglesia y el imperio. La iglesia y el imperio. ¿Ok? ¿El imperio qué? El imperio franco, pues. Reino franco. Eso es por si acaso. Uno lo defiende de manera militar, el reino franco, y uno se defiende de manera ideológica, justamente la iglesia. Los antecedentes me hablan qué cosa, que Clodoveo es el fundador de la dinastía merovingia, que Clodoveo dividió el reino de esta manera, Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. De que eso degeneró en los reyes holgazanes, que no es otra cosa más aquellos reyes que le dejaron la potestad de dirigir todo a los mayordomos de palacio, que eran los nobles que vivían en el palacio. De todos esos nobles destaca un tal Carlos Martel. Y Carlos Martel fue quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Recordarás que los árabes quisieron entrar desde la península ibérica hacia lo que es Francia, o sea las Galias, y entonces no le dejaron. No le dejaron los del reino franco. ¿Quién estuvo a la cabeza del reino franco? Carlos Martel. Una vez que triunfó, agarró y colocó ¿qué cosa? La marca hispánica en la frontera entre la península ibérica y el reino franco. ¿Qué es una marca? Lo vamos a ver dentro de un ratito. Provincias militarizadas. Pipino el Breve es el que va a instaurar la dinastía carolingia. Y Pipino el Breve es el papá de Carlomagno y de Carlomán. Carlomán falleció, Carlomagno quedó y Carlomagno iniciará, tras su coronación en la Navidad del año 800 por el Papa León III, será el encargado pues de iniciar ya el imperio propiamente dicho, imperio carolingio, por 14 años. Por 14 años. Eso es lo que va a haber. ¿Ok? Luego de eso, tengo qué cosa? Ya el propio imperio en sí. El propio imperio en sí. Ese propio imperio en sí es el imperio carolingio parte 2. Gobierno de Carlomagno. O sea, ya es cuando Carlomagno asume la totalidad, ¿no?, del poder. El imperio de Carlomagno era regido por las leyes capitulares. No había una constitución. Había leyes capitulares. ¿Ya? ¿Dónde salían esas leyes? En las asambleas o campos de mayo, que son las reuniones que hacían para poder promover estas leyes de organización del virreinato del imperio. Las provincias territoriales, o sea, el territorio del imperio carolingio, podía dividirse de la siguiente manera: condados, marcas, ducados. Condados, provincias interiores, un conde a la cabeza. Marcas, provincias fronterizas y militarizadas, a cargo de un marqués. Ducados, unión de varios condados. Unión de condados. O en todo caso te dije que de repente pueden utilizar unión de condados o unión de un condado y una marca. También es válido. Menos posible que te pregunten así, pero también es válido. Lo más común es que digan unión de varios condados, ducados. Los missi dominici son los supervisores imperiales. La educación es importantísima, sirve para poder controlar a la población, lo sabía bien Carlomagno. Creó las escuelas palatinas o catedralicias para la nobleza. Para la nobleza, ahí está, por ejemplo, ¿qué cosa? Ahí está el Palacio de Aquisgrán, que es el ejemplo máximo donde se educaba a los nobles. Ahí vivía, por ejemplo, Carlomagno. Carlomagno vivía en Aquisgrán, era su palacio, y ahí estaba la escuela palatina o catedralicia. No te olvides de otra cosa, que había escuelas conventuales en los conventos. ¿Quiénes se forman en los conventos? La gente del clero, la gente religiosa.
Y ahí son los que más estudiaban, en el trivium y el quadrivium. Trivium, 3, gramática, dialéctica, retórica. Quadrivium, 4, aritmética, música, astronomía y geometría. Eran las 7 artes liberales de la nobleza, del clero, de lo que estudiaba el clero. Y las parroquiales tienen que ver con el pueblo, donde se le enseñaba simplemente la resignación. Las cosas están hechas así porque básicamente Dios así lo quiso. ¿Ok? Escuelas palatinas o catedralicias, escuelas conventuales y escuelas parroquiales. Toda esta creación no es porque a Justiniano, o mejor dicho a Carlomagno, se le ocurrió. No es porque a Carlomagno se le ocurrió, sino que Carlomagno fue asesorado por intelectuales de primer orden, por intelectuales de primera en este sentido. En este caso van a estar 2 intelectuales, lee por acá, Eginardo y Alcuino de York. Eginardo y Alcuino de York. Eso es lo que va a haber. Esa es la educación en el imperio. Luego ya viene la desintegración. En la desintegración es por la muerte, ¿ya? Por la muerte de, en este caso, Carlomagno. La muerte de Carlomagno. Muere en el año 814 y empieza la desintegración del imperio carolingio. El poder cae en manos de su hijo Luis el Piadoso, conocido como Ludovico Pío, quien entregó grandes tierras a sus funcionarios con la única finalidad de que todas las tierras sean de carácter hereditario. Hereditario, el edicto de Quierci, como dice acá, ¿no? De Quierci. ¿Ok? Una vez que se da eso, no te olvides que el evento más importante, más relevante que hace Luis el Piadoso es la firma del Tratado de Verdún. Con el Tratado de Verdún llega a su fin el imperio carolingio. Ok, a Lotario le dan la Italia, a lo que es Carlos el Calvo le dan la Francia, y lo que es Luis el Germánico le dan Alemania. Eso es lo que va a haber en la desintegración del imperio carolingio, que queda dividido entre estos 3 personajes. Lotario Italia, Carlos el Calvo Francia, Luis para Alemania. Por último, Lotario y Luis formarán lo que es el imperio romano germánico, o sea el CIRC, el Sacro Imperio Romano Germánico, y la economía autárquica, o sea eso de producir solamente para consumir, acrecentó, ¿no? Agarró y incrementó el poder de los condes, duques y demás. Tanto así que se convirtieron en los famosísimos señores feudales. Con el fin del imperio se logra la consolidación del sistema feudal. La consolidación del sistema feudal. El feudalismo de ahí en adelante será la esencia de toda esa edad media. También entonces tenemos el imperio bizantino. Y este imperio bizantino tiene lo siguiente. El imperio bizantino, no te olvides, su ubicación en su núcleo geográfico, la península balcánica, el Asia Menor, la actual Turquía, ok, la actual Turquía, recuerda eso, la actual Turquía, Europa Oriental, el norte del río Danubio, el sur del Sahara, el este de la región de Mesopotamia, el oeste de la península ibérica. No tan relevante la cuestión, lo que tienes que saber que acá, península balcánica y Turquía, eso sí. Origen en la división del imperio romano, se dividió el imperio romano en Oriente y Occidente. Occidente quedó en manos de los bárbaros, Oriente continuó su vida sin ningún problema, Oriente que continuó su vida sin ningún problema, ese será el Imperio Romano de Oriente, conocido después como Imperio Bizantino. En cuanto a las características, la política, organizada en temas o provincias, el emperador es el Basilius y la primera dinastía es la Teodosiana. En economía, la moneda más importante, el besante, porque de ahí comerciaron con distintos lugares del mundo. El besante. Culturales, relacionadas a la cultura griega, con influencia de la cultura persa y algo de romana. Imagínate, o sea, es una síntesis cultural, Predomina el idioma griego, de hecho. Estaba dirigido por un patriarca. En el año 1054 se produjo el famosísimo cisma de Oriente, la separación de la Iglesia Católica en Iglesia Católica Ortodoxa griega y en Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok?
son las dos variantes que nacen a partir del año 1054 en la lucha entre el Papa y los patriarcas de Constantinopla. Luego tienes los hechos relevantes, el gobierno de Justiniano. El gobierno de Justiniano. Y el ideal político de Justiniano era tratar de reconstruir ese imperio romano de antes. Y para eso tuvo dos generales que le van a ayudar a lograr la máxima expansión, que es el mapa que tienes que ver aquí, esta partecita verde. Es el mapa de la máxima expansión de Mesopotamia, o mejor dicho, del imperio bizantino, que incluso va a llegar a lo que es el norte de África, el sur de la península ibérica, todo el alrededor casi del mar Mediterráneo. Van a estar, ¿quiénes son esos generales? Belisario y Narcés. Narcés y Belisario. Logró derrotar a los vándalos, a los ostrogodos, a los visigodos, a todos ellos. Y este es el mapa del imperio de Justiniano, imperio bizantino. Ahora, a cargo del jurista Triboniano se hará la Corpus Juris Civilis, Código de Derecho Civil, donde está el Codex, Digesto, Institutas y Novelas. Y no te olvides, el máximo ejemplo de la arquitectura bizantina está aquí. Este es el máximo ejemplo, la Catedral de Santa Sofía. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. La Catedral de Santa Sofía. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Luego, otro evento importante en el Imperio Bizantino, la crisis de las imágenes, cuando se prohibió la adoración de imágenes. El emperador León III acusó de idólatras a todos aquellos que hacían eso, de idolatrar imágenes, y lo prohibió. Cuando lo prohibió, entró en conflicto con el papado, porque el papado no hacía eso. El papado se creía, ¿qué cosa? El ente superior. Y ahí comenzó la primera peleita, la crisis de las imágenes o querella de iconoclasta. Eso es por si acaso. Y luego ya viene, ¿qué cosa? El cisma de Oriente, pues. Ya el cisma final, año 1054. El patriarca de Constantinopla y el papa de Roma comienzan a excomulgarse mutuamente, quedar fuera de la ley de Dios ambos al mismo momento, imagínate. Eso es lo que va a hacer. El Papa, San León IX, y el patriarca de Bizancio, Miguel Cerulario, se excomulgaron mutuamente. Se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad. ¿Ok? Eso es. La Iglesia de Oriente adoptó a partir de entonces el nombre de Iglesia Ortodoxa. Por eso existe la Iglesia Católica Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Apostólica Romana. En América, apostólicos romanos. El final del imperio, la toma de Constantinopla por los turcos, año 1453. ¿Ok? Eso es por si acaso. Último emperador del imperio bizantino, Constantino XI. ¡Qué fácil! ¿Quién mandó construir Constantinopla? Constantino. ¿Y quién mandó a ser el último gobernante de Constantinopla? Constantino XI. ¿Ok? Constantino XI. Con todo eso, debes saber que los turcos otomanos tomaron Constantinopla y a partir de ahí se interrumpió totalmente el comercio. Ya no hubo más el comercio, por eso es que luego van a querer buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente y por eso es que van a financiar los viajes de portugueses y españoles y por eso logran llegar a lo que es el sur de África, la India y nuevamente lo que es América. Eso es lo que vamos a tener. Historia del Perú, invasión al Tahuantinsuyo, o sea, eso es ya cuando están aquí, en lo que es los viajes de Pizarro. Concepto son los viajes de Pizarro, invasión a tierra firme, territorio continental. ¿Qué es lo primero que se hizo? La capitulación de Burgos. Esa capitulación de Burgos hace que la tierra se divida en Castilla del Oro, para Diego de Nicuesa, Nueva Andalucía, para Alonso de Ojeda. Castilla del Oro, para Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda con Nueva Andalucía. Castilla del Oro, Panamá y un pedacito de Costa Rica. Nueva Andalucía, Venezuela y Colombia. ¿Me entiendes? Son las primeras gobernaciones de tierra firme, territorio continental. Luego tengo las exploraciones más relevantes. Vasco Núñez de Balboa, que descubre el Mar del Sur, y Pascual de Andagoya, que llega a las tierras del cacique de Virú, ¿no? Virú, Pirú.
Esos dos vamos a tener por si acaso. ¿A quién acompañaba Pizarro? A Vasco Núñez de Balboa, en su expedición del descubrimiento del Mar del Sur. La empresa de Levante, ¿qué es eso? Es lo primero que se va a formar. La empresa de Levante. Lo conforman los socios de la conquista, los socios de la invasión. Pizarro, Almagro, De Luque, que son las cabezas visibles. Los socios ocultos, Gaspar de Espinosa, que era el financista, y Pedro Arias Dávila, el popular Pedrarias. El primer viaje, por si acaso, fue un fracaso y solamente va a Panamá y una partecita de Colombia. Puerto Piñas, Puerto del Hambre, Pueblo Quemado, Isla Perlas. Son 4 puntos que recorrió. Lo más relevante de todo, Almagro pierde un ojo en un enfrentamiento con los naturales. Luego se van ante un notario público, después de ese fracaso del primer viaje, y hacen el Acuerdo de Panamá. Se contratan a 2 personas que participarán de ahora en adelante en los viajes. Pedro de Candia para la cuestión del material bélico, las armas, y Bartolomé Ruiz para ser el navegante más relevante. En el segundo viaje van a ir por toda la costa de Colombia, toda la costa de Ecuador, incluso llegan a lo que es el Chinchaysuyo, toda la costa del Chinchaysuyo, la costa norte del Perú. Bartolomé Ruiz encontrará una balsa con indios tayanes, una balsa con 3 indios tayanes, que confirman la existencia del imperio. Todo eso en el segundo viaje. Además, en el segundo viaje se da el incidente de los 13 de la Isla del Gallo. Además, en el segundo viaje llegan a la fortaleza de Tumbes, que le ponen Nueva Andalucía. Ok, o discúlpame, Nueva Valencia. Nueva Andalucía es al norte. Nueva Valencia del Mar del Sur, le decían a Tumbes. Recorre todas las tierras del cacique, ¿no? De los caciques del reino Chimú. Señores, ya está todo preparado, se ha confirmado la cuestión del imperio. Ahora me voy a España y le pido permiso al rey para poder venir definitivamente. La empresa privada que era la de Pizarro se convierte en una empresa estatal con conocimiento de los reyes. La capitulación de Toledo. Pizarro agarra y parte a España para entrevistarse con el rey, pero el rey no estaba, el rey estaba en otro problemón, el rey estaba en el problema con Martín Lutero. Aún así, le firman la capitulación de Toledo. ¿Quién? La reina, esposa del rey, la reina Isabel de Portugal. ¿Me entiendes? ¿Dónde se dan los mayores beneficios para Pizarro? Ni dudarlo. Los mayores beneficios para Pizarro. Y con eso realizan, ¿qué cosa? El tercer viaje. Que vienen casi de manera directa por todo lo que es Panamá, Colombia, Ecuador, y llegan a Tumbes. Y se dan cuenta que la fortaleza está destruida. Acá había una guerra civil. Una guerra civil. ¿Ok? Además, Pizarro continuó su recorrido hasta Cajamarca. No te olvides que en ese viaje ya fundará la primera capital, la primera ciudad del Perú, San Miguel de Tangarará, San Miguel de Piura, ¿ok? Y luego ya llegan ¿a dónde? A Cajamarca, donde estaba el Inca Atahualpa. ¿Quién de los socios no participó? El padre Hernando de Luque. Ahora fue reemplazado por el padre Vicente Valverde. ¿Quién será el que le leerá el requerimiento al Inca Atahualpa? Por el cual el Inca Atahualpa tenía que aceptar 2 cosas. 1, ser súbdito del rey de España. 2, ¿no? Aparte de eso, aceptar la religión católica. Ninguna de las 2 cosas aceptó porque no entendía lo que le decían. Y eso generó que lo capturen y que luego lo ejecuten mediante la pena del garrote. Ese es el encuentro en Cajamarca. Luego de eso viene la marcha al Cusco, recordarás. La marcha al Cusco, con Toparpa Tupac Hualpa, la fundación de Jauja como primera capital, y luego de eso viene ya el inicio de la resistencia de los incas de Vilcabamba. Los incas de Vilcabamba. Esos incas de Vilcabamba que fueron Zairi Tupac, Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, recordarás. Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I.
Manco Inca, el que inicia la resistencia en Vilcabamba y que envía a su general Kisu Yupanqui a Lima. Sayri Tupac, el que acepta la encomienda de Yucay y no quiere rebelarse, pero fallece rápidamente. Tito Kusu Yupanqui firmó la paz de Acobamba, tratado de Acobamba, tratado de solucionar todo ese problema. Y luego viene Tupac Amaru I, que rápidamente fue, ¿qué cosa? Rápidamente fue ejecutado y descuartizado. ¿Ok? Eso es lo que va a haber, por si acaso. Y en el otro lado, la resistencia ideológica. La resistencia ideológica con dos movimientos principales. El Taquibancoy, canto de dolor, danza de la enfermedad, dirigido por un señor llamado Juan Chocne, y que hablaba del castigo de las huacas, el retorno a las huacas, que todo aquel español que ayude a los indígenas será castigado por las huacas andinas. Y el mito de Incarri, que habla del Inca Salvador, el mesianismo andino. Las partes del Inca se están juntando, solamente falta la cabeza. Cuando la cabeza encuentra el cuerpo, volverán los tiempos andinos, volverán los tiempos del Tahuantinsuyo. Mesianismo andino, nacido con el mito de Incarri, en relación con el Inca llamado Tupac Amaru I. Resistencia indígena, resistencia incaica. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener entonces en este sentido, por si acaso. Eso es lo que vamos a tener en ese sentido. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por si acaso. No te vayas a olvidar. Ya está, listo. Ahora sí creo. Ahora sí creo.